El esparadrapo ya estaba pegado en mi brazo, tenso contra una piel arrugada por años de trabajo y preocupaciones. Miré la bandeja plateada a mi lado, gasas aguja bolsa, e intenté acallar el latido que resonaba en mis oídos. La enfermera sonrió con cortesía, sus manos enguantadas firmes, mientras alcanzaba la jeringa. Marisol estaba en una esquina, con los brazos cruzados, como si fuera la dueña del aire en la sala. No había dicho una palabra desde que entramos. No hacía falta. Sus ojos lo decían todo. Hazlo. Sé útil. Compensa tu lugar. La cortina se movió ligeramente, una enfermera pasó por fuera, y entonces la puerta se abrió de golpe. Abuela, les digo por qué papá necesita de verdad tu sangre, Santiago. Sin aliento, aferrando algo con fuerza en la mano. Su voz se quebró a la mitad de la frase, pero golpeó como una bofetada en la sala estéril. La enfermera se quedó inmóvil. Yo también. ¿Qué dijo?, preguntó el doctor, pero nadie respondió. Me incorporé sin pensarlo. La cinta me apretó. La aguja seguía sin destapar a centímetros de mi vena. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de claridad. Marisol, siseó Santiago. ¿Qué haces aquí, vete? Él levantó un cuaderno. Sus dedos temblaban, pero su mandíbula estaba tensa. Los escuché a ti y a papá. Lo anoté todo. Dijiste que la sangre es para un estudio, que la abuela no tiene que saber. Silencio, tan afilado que lastimaba los oídos. Me giré hacia Marisol. ¿De qué está hablando? No respondió. Solo dio un paso adelante, intentó agarrar a Santiago por el hombro, pero él se apartó. No lo toques, dije en voz baja. El doctor carraspeó. Señora Almudena, tal vez deberíamos pausar el procedimiento. Asentí. Mi garganta estaba seca. ¿Sí? Creo que es lo mejor. Bajé las piernas de la camilla, arranqué el esparadrapo y me puse de pie. La sala seguía congelada, excepto por Santiago. Se acercó a mí y puso el cuaderno en mi palma. Por la ventana, el viento doblaba las copas de los árboles. Dentro de mí, algo se enderezó por primera vez en años. Miré a mi nieto y susurré, vámonos a casa. Hace 4 años, Esteban me llamó y dijo que la casita de atrás sería perfecta para mí, silenciosa, privada, lo bastante cerca para ayudar, lo bastante lejos para tener espacio. Dije que sí antes de que terminara de hablar. Pensé que significaba familia, pertenencia, un lugar cálido para envejecer en paz. Pero la verdad es que he vivido en ese cuarto de sobras como un fantasma que dobla ropa y mantiene el café caliente. Al principio se sentía como un regalo. Ayudaba con Santiago, lo llevaba a la escuela, preparaba la cena, cuando Marisol trabajaba hasta tarde. Lo hacía porque quería, no porque me lo pidiera. Nadie tenía que pedírmelo. Pero poco a poco, lo que daba se volvió esperado. Luego, invisible. Marisol empezó a llamarme de más. No en voz alta al principio, sino en cómo se movía a mi alrededor como si fuera un trasto. Una noche, su voz llegó desde la cocina cuando fui a sacar la basura. No paga renta. No hace nada que no podamos hacer nosotros. Esteban no me defendió. Rara vez lo hacía. Siempre decía lo mismo cuando sacaba el tema, mamá, no hagas las cosas más difíciles. Así que me callé. Me tragué la vergüenza. Cociné, limpié y guardé silencio. Me dije que estar cerca de Santiago lo valía todo, que todavía tenía un papel. Y ahora necesitaban mi sangre. Marisol tocó a mi puerta una mañana con una carpeta y una sonrisa que no veía en años. Me trajo café. Se sentó como si fuéramos amigas. Explicó la condición de Esteban. Usó palabras como agresiva compatibilidad y crucial. Luego hizo una pausa y dijo, siempre has puesto a la familia primero, Almudena. Eres la única que puede ayudarlo ahora. De repente volví a ser útil. De repente volví a ser familia. Asentí. Dejé que tomaran mi sangre para pruebas. Me dije que era amor.
Pero ahora, con el cuaderno de Santiago en mi regazo, me doy cuenta de que no pedían amor. Pedían silencio, obediencia, disposición, y tal vez he sido las tres cosas por demasiado tiempo. Abro la primera página de su cuaderno y empiezo a leer. Esteban colapsó en el trabajo un miércoles. Marisol me llamó desde urgencias con voz cortante y agitada. Se desmayó. No podía mantenerse en pie. Le están haciendo pruebas. Solo ven. Cuando llegué, ya estaba en una habitación. Pálido, conectado a sueros, silencioso. Una sonrisa cansada apenas se formó cuando me vio. Me senté a su lado y toqué su mano, pero se sentía como vidrio fría frágil, a punto de romperse. Los doctores usaron términos que no entendí. Degradación sanguínea aguda, marcadores raros, inicio agresivo. Asentí como si tuviera sentido, pero no lo tenía. Nada en Esteban parecía frágil. Él era el fuerte, el que no lloró cuando murió su padre, el que me decía que dejara de preocuparme. Pero ahora parecía pequeño. Unos días después, Marisol convocó una reunión en la cocina. Sacó gráficos, un diagrama de células, una lista corta de posibles donantes. Mi nombre era el único rodeado con un círculo. Eres familiar directa. Es un marcador raro. Tu sangre puede estabilizarlo. No para siempre, pero lo suficiente para que entre en ensayos clínicos. Hizo una pausa como esperando que me ofreciera. Cuando no lo hice, su rostro cambió. Esteban te dio un lugar donde quedarte, Almudena. Has vivido aquí 4 años, sin pagar renta. Nunca hemos pedido nada. Abrí la boca, pero no salió nada. Se lo debes, dijo. No era una sugerencia, era una sentencia. Miré a Esteban, que estaba en la puerta observando. No habló, no parpadeó, solo esperaba. Y en su silencio escuché todo. Asentí. Firmé los papeles esa noche. Liberación de responsabilidad, consentimiento para donar, autorización para preparativos de emergencia. Marisol me agradeció con un gesto. Esteban no dijo nada. Santiago no estaba en casa. Pero al acostarme, mirando el techo, mi estómago se revolvió con algo más pesado que el miedo. No era miedo a la aguja, no era el riesgo ni el dolor. Era darme cuenta de que no me pedían por amor. Me usaban por conveniencia. Y a la mañana siguiente, Santiago dejó el cuaderno en mi almohada. A la mañana siguiente de firmar los papeles, Santiago me encontró en el porche con mi taza de café. No dijo nada al principio. Solo se sentó a mi lado en la banca vieja, con las piernas colgando los ojos en la calle silenciosa. El cuaderno estaba bajo su brazo, como siempre, medio cubierto de calcomanías y desgastado en las esquinas. Le pregunté si quería un pan tostado. Negó con la cabeza. Nos quedamos en silencio un rato, como cuando sabes algo, pero no estás seguro de si es seguro decirlo en voz alta. Entonces preguntó abuela, ¿es normal que las mamás hablen mal de las abuelas a escondidas? No respondí de inmediato. Solo lo miré. Siguió. La escuché una vez. Dijo que no eres lo bastante lista para entender lo que hacen. Que lo arruinarías si supieras. Mi garganta se cerró. Dijo que papá tiene que terminar algo y que tú eras la única que podía hacer que funcionara. Dejé la taza en la mesa. Abrió su cuaderno despacio, como si le diera miedo lo que había dentro. No sé qué significan todas las palabras, pero las escribo igual, por si importa. Miré las páginas, fechas, fragmentos, palabras como compuesto evento adverso, viabilidad del donante. Una entrada decía mantenerla estable durante la etapa 2, sin exposición. Otra, cronograma de inyecciones oculto tras los medicamentos de Esteban. Sentí que caía, pero el suelo no llegaba. Santiago, ¿qué tipo de inyecciones? Me miró con cuidado. No son como las que te dan cuando estás enfermo. No lo hacen sentir mejor, lo cansan, y no se lo dice a los doctores. Miré el cuaderno, luego al niño que confiaba en mí lo suficiente como para decir la verdad que nadie más diría. No creo que ella quiera que leas esto, dijo. Sigue revisando mi cuarto cuando no estoy. Tomé el cuaderno con suavidad y lo puse en mi regazo. Creo que deberíamos guardar esto, bien susurré.
Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, esperé hasta escuchar la puerta principal cerrarse. Luego caminé al despacho de Marisol, esperé hasta que oí el coche salir del camino de entrada, la voz de Marisol llamando a Santiago Esteban, cerrando la puerta trasera, el crujido suave de las llantas sobre la grava. Esperé un minuto más, luego fui directo al despacho. Nunca había estado ahí sola. Marisol siempre lo mantenía cerrado, el tipo de cuarto que te hacía sentir no bienvenido incluso cuando te invitaban. Pero la llave que guardaba bajo el plato de cerámica en la mesa del recibidor no se había movido en años. Sabía que estaría ahí. El cerrojo sonó más fuerte de lo que esperaba. Mis manos temblaban, pero las mantuve firmes. No tenía un plan, solo una urgencia creciente que no sabía cómo nombrar. Su escritorio estaba impecable, demasiado limpio, solo una laptop, 2 cuadernos cerrados y una pluma perfectamente colocada sobre una libreta de cuero. Pero el cajón de abajo estaba cerrado con llave, y eso fue todo lo que necesité ver. Abrí el gabinete lateral y palpé el panel trasero. Había limpiado esa habitación suficientes veces como para recordar la lata pequeña escondida detrás del papel para impresora. Adentro una sola llave. El cajón se abrió con dificultad. Ahí estaba, una carpeta gruesa, etiquetada Serie de Ensayos 3B, Transfusiones Controladas. Mi nombre estaba en la primera página, Donante 12, junto con mi tipo de sangre e historial médico, y una columna etiquetada Nivel de Cumplimiento Alto. Pasé página tras página, diagramas, cronogramas, tablas de efectos secundarios proyectados, y una lista de pacientes. Ninguno era Esteban. Todos eran sujetos de prueba. Esto no era un tratamiento, era un conjunto de datos. Había gráficos titulados Respuesta post-inyección del donante y Eficiencia de rendimiento celular. No entendía todos los términos, pero comprendí lo suficiente. No intentaban salvar a Esteban. Intentaban probar algo, publicar algo, tal vez venderlo. Mi sangre no era un salvavidas, era inventario. Cerré la carpeta, aseguré el cajón y dejé todo exactamente como estaba. Al salir, no me sentía rota, me sentía clara. Y mientras estaba en el fregadero de la cocina, viendo regresar su coche, supe exactamente qué necesitaba preguntarle a Esteban. Esa noche, después de la cena, pedí a Esteban que se quedara mientras Marisol lavaba los platos. Pareció sorprendido quizás, un poco nervioso, pero no dijo que no. Santiago se había ido a dormir temprano, y la casa estaba inusualmente silenciosa. Eso le dio a mi voz más peso del que pretendía. No empecé con la carpeta, empecé con una frase. Hoy entré al despacho. Sus ojos se movieron antes que su cuerpo. Vi el nombre del ensayo, Serie 3B. Vi la lista, vi el mío. No se movió. No al principio. Luego se sentó lentamente en el borde del sofá con las manos entre las rodillas. Solo necesitaba saber si era verdad, dije. Se frotó las palmas como si estuvieran sucias. Necesitábamos fondos, murmuró. El equipo de Marisol. Su laboratorio era la única forma de que aprobaran la extensión. Los datos tenían que venir de una transfusión en vivo, condiciones controladas en tiempo real. Y yo era conveniente. No respondió. Esteban, dije. Mi voz se quebró en su nombre, pero lo dije igual. Iban a tomar mi sangre para un proyecto de investigación. No una cura. No un tratamiento. Un estudio. Se estremeció como si la palabra estudio lo quemara. Eres mi madre, dijo finalmente, como si eso explicara algo. Harías cualquier cosa por mí. Siempre lo has hecho. Lo miré, pero no encontró mis ojos. Miró más allá de mí, como si no pudiera soportar ver lo que había hecho. Y entonces me golpeó. No había luchado por mí. Ni una vez. No cuando Marisol me llamó inútil. No cuando me trataba como empleada. No cuando construyeron sus vidas sobre mi silencio. Y ahora ni siquiera cuando usaron mi cuerpo. Me puse de pie. No me salvaste, dije suavemente. Me vendiste.
Sus hombros se hundieron, pero no lo negó. Caminé a mi cuarto, cerré la puerta y la aseguré por primera vez desde que me mudé. A la mañana siguiente, preparé una maleta y le dije a Santiago que iríamos al hospital temprano. Fui de todos modos. A pesar de todo lo que leí, a pesar de todo lo que Esteban no dijo esa mañana, me puse los zapatos y entré al hospital. No porque estuviera lista para perdonar, no porque hubiera cambiado de opinión, solo necesitaba saber. Necesitaba ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Me recibieron como si nada hubiera pasado. La enfermera sonrió, sus manos suaves ajustando la cinta en mi brazo. Marisol estaba a un lado demasiado pulida, demasiado compuesta. Su rostro era el mismo que ponía cuando llegaba a visita. Esteban no estaba ahí. Me dijeron que estaba descansando, que la transfusión comenzaría pronto. Asentí. No dije nada. Dejé que me prepararan. La línea estaba lista. La aguja flotaba. Y entonces la puerta se abrió de golpe. Para, abuela, no los dejes. Era Santiago. Sin aliento, el cuaderno apretado en una mano, el abrigo a medio quitar, el rostro rojo de pánico. No lo está salvando, la están usando, gritó. Los escuché, lo escribí, papá. Dijo que los datos deben mantenerse limpios, sin interferencias, sin complicaciones emocionales. Todo se detuvo. Incluso las máquinas parecían pausar. La enfermera retiró las manos, como si hubiera tocado una llama. Uno de los doctores miró a Marisol, que no se movió. Santiago se giró hacia ella gritando más fuerte. Lo dijiste en la cocina. Dijiste que cuando llegaran los números podrías publicar, que ella ni siquiera lo sabría. Marisol se lanzó hacia él intentando tomar el cuaderno. Él retrocedió rápido, casi resbalándose. Me senté recta y dije, no lo toques. La seguridad ya estaba afuera. Alguien los había llamado, o tal vez siempre estaban cerca cuando esta familia entraba a un edificio. Señora, me dijo el doctor con cuidado, ¿quiere continuar? Miré a Santiago, al cuaderno, al rostro de Marisol, ahora tenso de furia, no de miedo. No esperaba que él se quebrara. Negué con la cabeza. No, quiero irme. Tomé a Santiago de la mano y salí pasando a la enfermera a la camilla, el silencio que habían construido a mi alrededor. Y al entrar al pasillo, escuché una voz detrás de mí llamando a seguridad de nuevo por Marisol. Nos llevaron a una sala de espera privada y me pidieron que me sentara. Santiago se aferró a mi lado, su mano apretando la mía tan fuerte que sentía su pulso en sus dedos. Una enfermera trajo agua. Un guardia de seguridad estaba en la puerta. No era ruidoso, sin gritos, sin caos, pero todo en el aire parecía contener el aliento. Una mujer con un blazer gris llegó una hora después. Se presentó como asesora legal del hospital. Había revisado el cuaderno, los documentos que les mostré y lo que acababan de confiscar de la bolsa de Marisol. Estamos investigando una violación ética en colaboración con la Junta Médica, dijo. Parece que el equipo de investigación de su nuera estaba canalizando datos en tiempo real de donantes no autorizados para avanzar en una aprobación pendiente. Parpadeé lentamente. Usó la enfermedad de mi hijo para hacerse un nombre. La abogada no lo discutió. Asintió. Esteban no estaba en una cama de hospital. Estaba en una sala administrativa al final del pasillo bajo revisión. La transfusión fue cancelada. Sus registros marcados. Pregunté si él sabía. Hizo una pausa antes de responder. Hay evidencia de que estuvo involucrado al menos en el financiamiento. Si entendió todo el alcance, eso aún está bajo evaluación. Miré mi brazo. El moretón de la última extracción no se había desvanecido del todo. Había comenzado como una promesa. Luego se convirtió en un precio. Me puse de pie. Santiago me siguió. No donaré, dije. La enfermera asintió. Entendemos. Al salir del hospital, el aire frío se sentía más limpio. El cielo sobre el estacionamiento parecía más amplio que al llegar. No me sentía victoriosa, pero me sentía sólida.
como si algo que había estado hueco en mí por demasiado tiempo finalmente se hubiera llenado con algo más pesado que la culpa. En casa, abrí el closet y saqué una caja que no había tocado desde que me mudé. Adentro una escritura, una carpeta del banco, una carta que escribí para mí misma el día que enterré a mi esposo. Santiago estaba a mi lado, aún sosteniendo el cuaderno, y finalmente supe a dónde debía ir todo. Empaqué lo esencial primero, solo lo que era mío, realmente mío. La taza amarilla, con el asa rota. La foto de Santiago a los 5 años, todos rizos y hoyuelos. La franela vieja de mi difunto esposo, gastada pero aún pesada de consuelo. Todo lo demás podía quedarse. No me despedí. No toqué a la puerta de Esteban, ni le dije a Marisol que me iba. No pedí ayuda con las cajas, ni expliqué a dónde iba. Solo salí por la puerta trasera, cargué el coche y manejé hacia una vida que había estado esperando silenciosamente en los bordes de mi valentía. El departamento cerca del lago era pequeño, pero el contrato estaba a mi nombre. La alfombra olía a nuevo y las llaves sonaban en mi mano como permiso. Abrí una ventana y dejé que el aire frío recorriera las habitaciones como si limpiara algo viejo de mí. Los ahorros que no sabían que tenía dinero de trabajos extras, presupuestos cuidadosos, almuerzos omitidos, pagaron el primer año completo. 5 deudores, sin explicaciones. Solo yo. Esa noche escribí la carta. No la escribí para avergonzar a Esteban. No usé palabras duras, ni saqué los detalles a relucir. La mantuve corta, clara. Final. Crié a un hijo. Pero tú elegiste ser otra cosa. La firmé sin calidez ni amargura. Solo un nombre. El nombre que llevaba mucho antes de convertirme en la madre de alguien o en la carga de alguien. Manejé de regreso temprano a la mañana siguiente y dejé el sobre en el porche, bajo el tapete donde el sol lo encontraría. No me quedé. De vuelta en mi nuevo lugar, abrí mi celular y busqué su nombre, Esteban. Dudé un segundo. Luego toqué eliminar contacto, sin titubeos. El silencio que siguió no fue ruidoso ni cruel. Fue tranquilo como la primera bocanada de aire al salir de aguas profundas. Pleno, cortante, real. Me serví una taza de café, me senté junto a la ventana y vi el agua más allá de los árboles ondular con el viento. Esa tarde Santiago tocó a mi puerta. Las mañanas son tranquilas ahora. Preparo una taza de café, no 2. Me siento en el porche con la taza amarilla astillada y dejo que la quietud se asiente en mis hombros como un chal que finalmente tuve tiempo de tejer para mí. No hay voces gritando desde arriba. No hay pasos apresurados pasando por mi lado como si fuera invisible. No hay un calendario lleno de citas que no son mías. Solo el susurro de las hojas y el pequeño crujido del porche cuando cambio de peso. No extraño el ruido. No extraño la actuación. Santiago me visita una vez por semana, siempre con un libro en la mano y preguntas en los ojos. Le gusta sentarse con las piernas cruzadas en el suelo junto a mi sillón mientras leo tejo o simplemente lo escucho hablar. El domingo pasado me dijo que quiere ser arquitecto. Quiero construir cosas que duren, dijo, no del tipo que la gente olvida. Asentí. Ese es un buen tipo de trabajo. A veces me trae impresiones de casas que ha dibujado pequeñas sólidas con porches largos y rincones escondidos para leer. Ha empezado a llamar a este lugar el plano de la abuela como si fuera parte de su diseño futuro. No habla mucho de la casa que dejó. No pregunto. Hemos comenzado a cuidar un jardín juntos en macetas junto a la cerca. Tomates albahaca, pimientos dulces pequeños. Él revisa la tierra, yo arranco las hierbas. Dice que a las plantas les gusta el silencio aquí. Creo que a mí también. Antes pensaba que dar significaba vaciarme, que cuanto más sangrara por otros, más me querrían. Pero ahora veo que el amor no vive en el sacrificio.
Vive en la verdad, en la libertad, en el regreso. No perdí una familia. Perdí un papel que nunca debí jugar. Ahora conservo mi sangre. Conservo mi nombre. Conservo la llave de una puerta que solo se abre para quienes tocan con bondad. Y los domingos por la mañana, cuando la brisa es ligera y el café aún está caliente, me recuerdo que la paz nunca fue suya para darme, era mía para reclamar.